quiero preguntarle eso, ¿no se ve rojo? Digo, en el sentido de decir, yo estoy viendo todo esto desde la comodidad de mi casa, viéndolo en las noticias o en Zona de Estrellas, y digo, claro, si la diputada fue a declarar. ¿Pero tú lo dices como tu público o como tu juez? Como la presión que se puede ejercer en un tribunal de decir, claro, si es que hay una diputada metida, porque al final está metida, porque habló con una de las víctimas muy encima, en la flagrancia misma, ¿no? Y uno dice, claro, para los jueces, a lo mejor para un tribunal, es decir, aquí tenemos que aplicar todo el rigor de la ley y ser ejemplificadores, porque si la medida cautelar de Jorge Valdivia es irse a su casa, para muchos podría decir, claro, si está la diputada metida en el Sí, te cuestión, entiendo. pues entonces a lo mejor él tiene beneficio. Claro, sí, Entonces me imagino entiendo. que el tribunal, para evitar cualquier suspicacia, dice, ¿sabéis qué? Hay que ser riguroso y súper pegados, como por decirlo al código. Claro, es que los jueces siempre son, y el magistrado Alejandro Rivera, diría que quizás con mayor ahínco, son muy pegados a la norma. A las leyes. A las leyes. No Perfecto. van a tomar una decisión para dar un mensaje a la sociedad, ni porque la prensa o porque Perfecto. el El mago. no contestar, Carlos, en el fondo, una visita de carabineros por parte de Jorge Valdivia, sí también puede haber sido... No, cero. Por eso digo, el factor timbre. Tampoco. O Sí, sea, todo. aquí los créditos se los lleva Sí, la información el es abogado de la dinámica. víctima. Muchachos, la información es dinámica. Esto aparece a eso de las 14:30. A ver. Vivo, por favor, deme el siguiente titular, señor director. Dice así: sientes que te obligué, el mensaje y las pistas detrás del modus operandi de Jorge Valdivia. Ahí está. Eso sí fue considerado. ¿Ah? Desde arriba. En base a estos antecedentes, la jefa de asesoría judicial de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, planteó en la audiencia de este jueves un patrón de comportamiento o modus operandi por parte de Valdivia en ambos hechos. Es él quien las contacta a través de Instagram. No existe una relación sentimental previa con ellas. Hay consumo de alcohol, ninguna da cuenta de una relación sexual consentida. Las dos sospechan haber sido drogadas y ambas presentan lesiones posteriores. ¿Todo bien entonces por lo de ayer? ¿Nada forzado o sientes que te obligué? Versa el mensaje enviado por Jorge Valdivia a la primera víctima. Según constató BBCL Investiga, la comunicación está fechada el 18 de octubre. Antes incluso de que se interpusiera una acción contra Yo Valdivia. tengo una Qué pregunta salvaje. en ese caso. ¿Desde cuándo uno puede también decir, este es un modus operandi? ¿Ya a la segunda oportunidad, a la segunda vez? O sea, en este caso, cuando pasan estos dos actos de abuso tan seguidos, ¿ya podríamos decir es un modus operandi? Claro, yo creo que Porque más también de él dice en una. el mensaje, Carlos, ¿sientes que te obligué? ¿Sientes que no lo hice? Lo Él decía está con la ¿qué duda era de que lo si él textual, para cometió un embarrarla, delito po? o no. Yo creo que él está ahí con la duda en base a lo que ella le estaba planteando de que estaba borrada. Claro. Pero A claro, raíz de toda esa Pero conversación la donde fecha, ella le dice que que no tenía recuerda dolor, nada, que Claro, pero la- No, ¿sabe pero cómo- entendí pero la sabe- fecha. Esta no es la primera Tatuadora. No. presunta ¿es víctima. la niña no. del jueves, Yo- la es el noche, 18, o es la la niña del del, o la jueves. niña del domingo? Es el 18, dice la noche del Sí. 18, no Ah, estamos hablando del 18. 20. Sí, sí. Están hablando de la primera niña del víctima, jueves. segunda denunciante. Así es. Claro, estamos hablando de la primera víctima. Así es. Segunda Sí. denunciante, Sí, la sí. que denunció una vez La niña del que, jueves. que Antes tuvo, del que tuvo cumpleaños. la prisión preventiva. Así y es. que gracias a esa prisión preventiva ella se anima a hacer la denuncia. Sí, así es. Entonces aquí la cosa es, o sea, es muy distinta. O sea, aquí se supone que esas dos chiquillas, a ver, si vamos a esa noche de autos que fue la noche del jueves al ¿Lo viernes. leemos de nuevo? Sí, por Sí, favor, léelo, muy porque bien. me enredé. Y- Ok. pues sí, es que, pero fijaos. o Sí, sea, buen punto, Manu. La gente del Pero chat igual. además, mientras esperamos eso, bueno, ahí está. Ok, dale. entonces En base. es él quien las contacta a través de Instagram. ¿Ya? Estos todos son para generar- todos Sí. el lo modus que operandi. conforma un patrón, ¿no? Claro. De comportamiento. No existe una relación sentimental previa con ellas. Es decir, hay consumo de alcohol, ninguna da cuenta de una relación sexual consentida, las dos sospechan de haber sido drogadas y ambas presentan
lesiones posteriores. Esto es la comparación de los dos casos, de las dos Ajá. denuncias. A ello hay que sumarle que con ambas mantuvo conversaciones vía mensajería al día siguiente de los hechos. En el primer caso, sobre si lo ocurrido había sido forzado o no, y en el segundo, respecto al uso de preservativo. Entonces, efectivamente, y tal cual dice Manu, El esto jueves. es la segunda acusación, pero Es la la primera primera cronológicamente. Esto fue de Sí. jueves para viernes. Sí. ¿Ya? Sí. Y dice, ¿todo bien entonces por lo de ayer? ¿Nada forzado? ¿O sientes que te obligué? Eso es lo que le escribe Jorge Valdivia Ahora me quedó claro. viernes a la Este es el segunda, primer acto, pero segunda la segunda denunciante. denuncia. Ah, Segunda sí. El primer denunciante. acto, pero Con- segunda con lo denuncia. cual, ya. Viernes queda- 18 de octubre. Queda claro que Jorge Valdivia podía sospechar cuanto menos que esta niña ya se habría puesto en contacto con él, como también para decir, oye, ¿qué pasó ayer? Porque hay que recordar que esta es la situación en la cual Jorge Valdivia con su hermano más 2 amigos van a comer a un restaurante capitalino. De ahí se añaden a última hora 3 mujeres. De esas 3 mujeres, con 2 de ellas terminan yendo a bailar a una sala de fiestas o a un conocido local nocturno de la capital. Y a continuación van al departamento. Sí que es importante, y yo ahí sí que quiero, Carlos, porque claro, tú dices que para lo que es la prisión preventiva, o sea, para lo que es esta última toma de medidas, no es importante el relato de Maite Orsini. Pero después, para el juicio, porque ahora hemos descubierto, gracias a las filtraciones de la tercera, que en el testimonio de Maite Orsini, por voz de una tercera persona que estaba con ellos, porque al principio teníamos una versión que era como muy limítrofe en cuanto era Claudio, su hermano y estas 2 niñas. Ahora se nos ha abierto porque gracias, eso sí, a Maite Orsini conocemos todo el periplo de la noche. Se añaden 3 chiquillas por un lado y 2 caballeros más que son testigos. Y al mismo tiempo incluso la propia Maite Orsini en su declaración mete a la madre, de Jorge Valdivia, que estaría Además. pernoctando en el departamento. Empeora la situación. O sea, ella es la que No, nos da el cuadro correcto exacto. de todo lo que ocurrió esa noche. Claro. Que hasta ahora Según desconocíamos. ella. Se Lo que toma ella como manejó. que se empeora, pero en realidad esclarece, porque No, claro, lo porque no esclarece, sabemos obvio. cuál fue la declaración de los hermanos Valdivia, de los testigos, Claro. nada. Maite va, la llaman, la citan, va de forma voluntaria, se presenta y cuenta todo lo que sabe, pero Claro. que es muy interesante lo que dice Manu, Que no sé porque si- lo sabe a través de un tercero, amigo y ex jefe de Maite en algún minuto en TVN, que ese sería como el informante de Maite, quien le contaba todo lo que iba Claro, sucediendo. pero, Claudia, o sea, tú me estás queriendo decir de que la fiscalía se enteró de estas otras personas gracias a la declaración de Maite. Yo creo que no. No, Porque yo hay digo, cámaras, entraron Claro. las personas que entraron, después alguien sacó a pasear el perro. O sea, hay otros elementos que yo creo que la fiscalía lo tenía clarísimo. no, sí, por supuesto. A lo que me refiero es que ella fue y habló con su verdad, con lo que conocía realmente de todo lo que había pasado. Pone un Es testimonio como- más. Claro, Verifica. exacto. Ahora, lo que estamos diciendo recién del tema de la mensajería, de lo que planteaba Pamela Valdés de la Fiscalía, fue considerado en la resolución. Ya, Fue considerado en la resolución. claro. Fue considerado, ¿en qué sentido? La Corte habló de la mensajería íntima, así la catalogó. Habló de que respecto al primer caso, me imagino que se está refiriendo, primer caso denunciado, La según tatuadora. lo cronológico, Para que se entienda un poco. habló a propósito del modus operandi, que lo que me preguntaba Pablo. A propósito Sí. del modus operandi, la resolución, el fallo de la Corte dice, mire, parece que sí hay un modus operandi, porque en el primer caso dice, a través de esta mensajería íntima, Jorge Valdivia se preocupó del uso o no uso del preservativo, ¿cierto? De la píldora, si te tomaste la píldora, cómprate la píldora. Y en el segundo caso dice que le habría mandado mensaje para inquirirle si lo ya ocurrido había sido forzado o no. Pero Jorge, ¿qué era? O sea,
para la fiscalía, Jorge en el fondo estaba hablando con la víctima porque él no se daba cuenta o daba cuenta de que él podía haber cometido un delito. A mí me da la sensación, son sensaciones que Jorge no estaba muy claro si había cometido o no había cometido un delito. Pero ¿sabes lo que sí dice? En ese sentido, No, lo que la utilización Corte de sí en dice ningún caso. Ya. es que esto presupone, dice, estas acciones a través de estos mensajes, de esta mensajería íntima del que habla la Corte y que daría el tema del modus operandi de la preocupación y todo, dice que supone, en primer lugar, dice que supone el pleno control del imputado en las dinámicas. Ah, o sea, la víctima. que él no estaba en una enajenación, que aunque él no lo había alegado eso, no, él no había alegado, porque uno se confunde con el caso Monsalve, que se le olvidó todo y todo. Pero dice, primero acredita este tipo de situación, que él estaba en pleno control de las dinámicas y que también habría habido, o se podría deducir de esto, que habría habido ausencia de consentimiento de las ofendidas. Claro, Es un si no, poco no lo que se preguntan. establece a través de la conversación, y me imagino que es por eso que es Maite llamada a declarar en algún momento, porque mantiene una conversación con Jorge mientras él estaba en la casa de la primera denunciante, ¿no? Y donde ella establece que sentía de que si estaba alterado emocionalmente, estaba consciente y su relato era coherente, ¿no? Correcto. Entonces eso habla de que él por lo menos estaría consciente de lo que Así es. estaba pasando. Al menos eso nos consta en el caso de la primera denunciante. Información que aparece hoy día, Carlos Durán, y que yo creo que esto podría agravar y complicar la condición de Jorge Valdivia. ¿Por qué? Porque los exámenes toxicológicos ya empiezan a aportar pruebas a la carpeta investigativa. Veamos el siguiente titular. Dice, caso Jorge Valdivia, Fiscalía revela que un examen toxicológico dio positivo en víctima, que no habría consumido de forma voluntaria. Podría deducirlo, ¿no? Vamos a ver, tenemos una cuña, ¿sí? Ella es Pamela Valdés. Muy bien. Ella es vocera de la Fiscalía Oriente. ¿Qué fue lo que dijo? Se ve y se escucha. Señor director, cuando usted quiera. Ambas víctimas, en ambas víctimas existe ingesta de alcohol y ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas. Ambas dan cuenta de una relación sexual no consentida y que de hecho en el fondo eso se da cuenta anterior y posteriormente con los mensajes de WhatsApp que tienen con el imputado. Efectivamente acá no existió consentimiento. Ambas presentan lesiones posteriores a la relación sexual. En este caso, moretones en las piernas, en los brazos, una en el cuello, incluso una también en su boca. Tiene lesiones en la garganta. Por lo tanto, ambas deben utilizar además anticoncepción de emergencia. Ninguna de las dos, en el fondo, ambas tuvieron que usar la píldora de después porque no usaban método anticonceptivo. En ambos casos se cuenta con testigos que señalan que las víctimas no actuaban de forma normal debido a la ingesta de alcohol o algún tipo de droga. De hecho, hay una grabación, incluso le llama la atención, una sala incluso sin los pantalones desde el edificio del departamento de Jorge Valdivia. Y por supuesto, y esto es lo más importante, es que no existe en ambas víctimas no existe ningún tipo de ganancia secundaria en este caso. Eso es lo que siempre dice la gente también en el chat. ¿Qué sentido va o qué ganancias van a tener estas dos niñas en hacer estas denuncias, en llegar tan lejos con todo esto? ¿Qué es lo que pueden ganar también como para pensar en que quizás ellas podrían inventarlo? Ahora, el costo social hay que ser es... súper enfático, además, Pablo, que en una primera instancia, por lo menos, porque mucha gente puede decir, le quieren sacar plata a Jorge Valdivia porque Jorge Valdivia es un tipo exitoso y le va muy bien en lo económico. Pero para que la gente entienda, o sea, esto podría ser en un juicio posterior a la culpabilidad de Jorge y en un juicio civil, ¿no? En el cual se le podría pedir una indemnización. Así es. Pero hoy día, de acuerdo a lo que usted hablaba de la ley Antonia, que me imagino que tiene que ver un poco con lo que pasaba, voy a poner el caso de Michael Jackson. Se habló siempre de que él indemnizaba a las familias como para poder tener cierto tipo de relaciones con menores de edad.
Entonces, de acuerdo a la ley Antonia, lo que usted establece es que efectivamente no puede haber una reparación económica y que eso tampoco va a ser un atenuante. Claro. Al día de hoy no se puede. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que para la gente que pueda pensar que alguien se lo quiere embarrar a Jorge Valdivia y le quiere sacar plata a través de esto, No de se momento es imposible. De momento la ley en Chile no está establecida Sí. de Ahora, esa manera. Le quiero pedir un segundito, Sí, Carlos. por favor. Pero dejemos a la gente enganchada, porque nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Pero a la vuelta, ¿qué quería establecer usted? Quería establecer respecto a un peritaje que se hizo por un organismo de la Universidad Católica, que yo creo que es quizás lo más complejo que hay hoy día como antecedente en la causa. Un antecedente que podría cambiar, ¿no?, el destino de Jorge Valdivia y quizás como uno de los más relevantes. Es un antecedente que yo lo escuché hoy día en la mañana en Chilevisión. Lo estaba comentando el panel del programa con el colega Carlos Gajardo, y se hablaba de dos exámenes. En primer lugar, un examen toxicológico, lo que estaba hablando Pamela Valder hace un rato atrás. Benzodiazepina se dice. Claro, que habla de que hay una detección de un ansiolítico en la sangre cuya ingesta fue negada por la víctima. Y se encuentra también una sustancia estupefaciente en la sangre cuya ingesta es reconocida por la víctima. Entonces, respecto al ansiolítico, no hay reconocimiento de que ella lo hubiese tomado. Por lo tanto, lo que ella dice es que se lo dieron a la mala, en buenas cuentas. Y hay otro peritaje, que el que digo yo que está hecho a través de un organismo de la Universidad Católica, que el fallo lo recoge, ese peritaje, lo considera, y dice que ese peritaje que se expuso y que está en la carpeta investigativa y que fue expuesto, digamos, en la segunda formalización, dice que ese peritaje es compatible con una relación sexual no consentida. Entonces, ¿Cómo? es una prueba científica de que hubo una relación sexual no compatida. No consentida, perdón. Lo que quiere decir que tiene que haber habido un resultado médico de una auscultación que se realizó a la paciente, en donde deben constar lesiones que no son compatibles con una relación sexual consentida, sino que son compatibles más bien con una relación sexual no consentida, lo que no quiere decir que sea una última palabra, pero se pone muy cuesta arriba porque hay que demostrar ahora que ese peritaje o fue mal hecho, o hay que hacer un metaperitaje, un peritaje del peritaje para decir no, Es está como mal buscar la hecho. quinta pata al gato. Claro. Claro, hay que remontar. Es una información muy difícil de remontar, porque una cosa es una declaración de un testigo, lo que salga en una cámara, Claro, pero otra el cosa es un resultado, informe peritaje, algo científico, ¿no? Y sobre todo porque recuerda que en el caso de la tatuadora, vamos a ponerlo así ya para no tener que la primera, la segunda, la primera, hay que recordar que en cuanto a la declaración incluso de ella, que obviamente se filtró parte pero no completo, se hablaba de que la sorpresa para ella era sobre todo ciertas prácticas sexuales que ella no estaba acostumbrada a hacer, y que eso le habría generado al parecer algún tipo de lesiones extras que ella no entendía por qué las tenía. Eso en el caso de la tatuadora, por llamarla de alguna manera. Y la otra denunciante, que desde el principio, desde que abandona el departamento, que por eso precisamente de la Fiscalía, cuando dicen que salió esa víctima del departamento sin una prenda, que nosotros pensábamos que había utilizado un polerón que había encontrado en la casa para tratar la parte de arriba, no. Al parecer ella lo que no encuentra en ningún momento dado son sus pantalones, con lo cual toma ese polerón para ponérselo como tapar, para poder salir de la casa en esa circunstancia, porque parece ser que el estado en el que estaba o no lo encontró o no lo halló o se perdió o a saber qué, pero que también ella intuía que había sido víctima de haber sido drogada de alguna manera porque no recordaba ciertos espacios o ciertas situaciones que habían ocurrido, ni ella ni su amiga que la acompañaba en ese momento. O sea que al final las dos víctimas, las dos denunciantes, tienen una forma de entender la situación muy pareja, muy igual.